la disnea es la sensación consciente y desagradable de la respiración anormal, y si bien no es dolorosa, es subjetiva e involucra la percepción por las sensaciones del paciente. Bueno, en cuanto a la fisiopatología de la disnea, tenemos que es debido a un aumento del trabajo respiratorio. Pero ¿cómo se da este aumento del trabajo respiratorio? Tenemos que es debido a unos estímulos excesivos generados allí. Esos estímulos van a dirigirse después a lo que es la parte del bulbo y la protuberancia. Estos, después de pasar por el bulbo y la protuberancia, van a coger para lo que es la corteza cerebral. Pero ¿quiénes realizan de verdad estos estímulos excesivos? Lo realizan diversos receptores que se encuentran en ese lugar, como tenemos los receptores del estiramiento de las vías aéreas superiores, receptores a gases y partículas irritativas de las vías inferiores, receptores del intersticio denominados como tal receptores J, y también tenemos lo que son los receptores en la pared de la caja torácica. Etiopatogenia. Para iniciar hay que tener en cuenta que uno o más procesos pueden estar presentes en un paciente con disnea. Y asimismo que la etiopatogenia de una enfermedad para que produzca disnea puede ser la misma que de otra enfermedad. Por ejemplo, en la neumonitis intersticial se produce disnea de origen respiratorio. Por otro lado, y de la misma manera, en el edema intersticial se produce disnea, pero esta va a ser de origen cardiovascular. Las principales causas que encontramos para que se origine la disnea son estas 5 que se clasifican según su forma en que van a producir esta manifestación. La primera clasificación es por aumento de los requerimientos ventilatorios, que es muy común en ejercicio intenso, en hipoxemia o hipercapnia, en pacientes con acidosis metabólica, en pacientes que hacen embolias pulmonares y en pacientes que cursan con anemia. La segunda clasificación es por aumento del esfuerzo necesario para superar las resistencias de la vía aérea, que es común en enfermedades como el asma bronquial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la fibrosis quística y la obstrucción. La tercera clasificación es por aumento del esfuerzo necesario para distender el pulmón y la caja torácica, que son procesos como enfermedades infiltrativas, edema pulmonar, cifoescoliosis, derrame pleural y neumotórax. La cuarta clasificación es por deterioro neuromuscular en enfermedades como la poliomielitis, las lesiones medulares, la miastenia grave, el síndrome de Guillain-Barré. Y por último, hay las alteraciones psicológicas, como los trastornos de ansiedad y los ataques de pánico, también pueden producir disnea. Evaluación de la disnea. Una vez tenemos detectado el síntoma, debemos cuantificar la magnitud de este. Para ello contamos con diferentes escalas. Una de ellas es la visual análoga o de Borg, en la cual el paciente debe ubicar su síntoma en una escala del 0 al 10, donde el 0 es ausencia total de la disnea y el 10 es la máxima expresión de esta. También contamos con otra escala, la cual también es utilizada para cuantificar el dolor torácico en la cardiopatía isquémica. Esta escala cuenta de 4 grados. El primer grado es que la persona va a sentir disnea al realizar grandes esfuerzos como correr o hacer ejercicio físico. Hay que tener en cuenta que el paciente anteriormente no sentía disnea realizando esas actividades. El grado 2 es que la persona siente disnea al hacer esfuerzos moderados como caminar un trayecto. El grado 3 es que la persona siente disnea al hacer esfuerzos ligeros como comer o hablar. El grado 4 es que la persona siente disnea estando en pleno reposo, tanto físico como mental. Formas clínicas de presentación. Tenemos la disnea que se puede presentar de 4 formas. La primera, la disnea aguda. Segundo, disnea crónica. Tercero, disnea de esfuerzos. Y por último, la disnea de reposo. La primera, la disnea aguda, se manifiesta con un tiempo de evolución que va de minutos a horas y es una de las causas más frecuentes por la que el paciente acude al servicio de urgencias. Entre las causas más frecuentes de este tipo de disnea tenemos la ansiedad, la hiperventilación, el asma bronquial, traumatismo torácico, embolia pulmonar, neumotórax, edema agudo cardiogénico y no cardiogénico y la obstrucción con cuerpos extraños. Tenemos la segunda, que es la disnea crónica, la cual se presenta con un tiempo de evolución de semanas a meses. En las causas más frecuentes de esta encontramos el EPOC, la insuficiencia cardíaca crónica, la obesidad, enfermedad intersticial pulmonar, enfermedades neuromusculares, anemia y ansiedad. Tenemos la tercera, que es la disnea de esfuerzos, la cual, como hablamos anteriormente, se presenta de 3 formas. La disnea de esfuerzos leve, moderada y severa.
Entre las causas más frecuentes de esta tenemos las enfermedades pulmonares, el EPOC, la anemia, la obesidad, la ascitis y por último la alteración de la caja torácica. Y por último tenemos la disnea en reposo, la cual se presenta cuando el paciente presenta el síntoma en completo estado de reposo, tanto físico como mental. Las causas más frecuentes de estas son el edema pulmonar, la tromboembolia pulmonar y por último el neumotórax. La ortopnea es la disnea que aparece cuando el paciente adopta la posición de decúbito supino o acostado en la cama por el fracaso del mecanismo de Starling ante el desplazamiento del pool sanguíneo de miembros inferiores y del abdomen hacia el tórax, que ocurre normalmente en posición horizontal. Disnea paroxística nocturna. Aparición de disnea generalmente por la noche, que despierta al paciente y lo obliga a levantarse o a sentarse en la cama para poder respirar. Aparece en enfermedad cardíaca avanzada y se asocia con elevación de la presión capilar pulmonar. Durante la noche, el volumen sanguíneo total puede aumentar por reabsorción de edemas de las zonas declives al adoptar la posición de decúbito. Trepopnea es la dificultad al respirar estando en decúbito lateral en un determinado lado debido al deterioro de la relación ventilación-perfusión por un derrame en un pulmón, es decir, la persona siente disnea cuando se acuesta sobre el pulmón con el derrame, por eso prefieren recostarse del lado opuesto al pulmón afectado. Platipnea, disnea que aparece al ponerse de pie y que se ve en decúbito dorsal. Se asocia al fenómeno de ortodoxia y se presenta en algunos casos de mixoma a la aurícula izquierda o en el síndrome hepatopulmonar del paciente cirrótico.